Doctora, la bloqueo. Un segundo. Ya, ahí puede hablar. Ya todos están muteados. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Mario Grau, presidente de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica. Junto con la asociación hemos decidido hacer estos webinars con diferentes docentes, profesionales tanto de la universidad como externos, para no perder la rutina de estar aprendiendo. Entonces, hoy nuestra invitada en el segundo día, en esta primera semana, es la doctora Gisela Dunn, que nos va a hablar acerca de la hipomineralización incisivo-molar, un tema que la verdad es muy importante y que se debería estar al tanto porque nunca se sabe cuándo un paciente, un niño, va a llegar con la hipomineralización. Entonces nos va a hablar un poco acerca de esto. Les repito, las modalidades, todos están en silencio, la única persona que va a poder hablar es la doctora, va a presentar sus diapositivas y si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat que al final se la va a dar. Así que doctora, muchas gracias por haber aceptado en nombre de toda la asociación esta invitación y bienvenida. Listo. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias a la asociación, a Mariuxi, a Julio, que fue el que me contactó. Como le estaba diciendo hace poco a Mariuxi, la iniciativa de ustedes me parece maravillosa, los felicito. Personalmente, como docente, no hay nada más gratificante que sean los propios estudiantes que nos pidan este tipo de cosas. Entonces, personalmente me llena mucho de gratitud y del fondo del corazón, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están, espero después poder ver quiénes están, quiénes no están. Muchos creo que me conocen, los que no me conocen, pues mi nombre es Gisela Bustamante, soy especialista en odontopediatría, orgullosamente exalumna de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, fui la sexta promoción, ya se imaginarán más o menos hace cuánto, y de ahí hice mi especialidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que les voy a hablar hoy es un tema que me gusta mucho porque en la actualidad se da bastante, en la clínica, al menos en la universidad también, y en la consulta privada llega mucho. Entonces es un tema que siempre me ha interesado, desde el posgrado lo vengo viendo y pues bueno, cada vez hay nuevas cosas, entonces se los traigo a ustedes con mucho cariño. ¿Ok? Entonces, lo primero que pasa cuando un paciente llega a la consulta o nosotros vemos, exploramos de manera clínica el estado de salud bucal. Y cuando vemos esto, a veces el primer término, lo primero que se nos viene a la cabeza es la palabra caries, ¿no? El niño tiene caries o el adolescente o la persona tiene caries. Y se ha dado la actualidad de que a veces no siempre es caries, ¿no? O está el famoso mito o el famoso término que la mamá siempre dice, mi hijo nació con caries. Eso es un mito porque nadie nace con caries. La caries es una enfermedad que es progresiva, que se realiza una vez que el diente está en boca. Lo que sí pasa es que el diente tiene un defecto que sí puede ser que nace con un defecto. Es decir, el diente, acordémonos que se forma desde la gestación y termina su formación hablando en los niños, de 3 a 4 años termina su proceso de captar todos los minerales para su endurecimiento como tal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, vemos la primera foto, vemos que los dientes superiores, los primeros molares permanentes superiores presentan unas opacidades un poco difusas, el esmalte se ha roto, llega un poco hasta la dentina, vemos la foto del segmento inferior, vemos también que presenta el esmalte deteriorado. Si vemos las fotos inferiores, vemos la que está en el centro, vemos que tenemos una dentición mixta, las dos primeras molitas son deciduos, que están completamente sanas, y cuando vemos que el primer molar permanente empieza a erupcionar, vemos que tiene una opacidad, un color como amarillo marrón, y nos llama la atención. Y en la última foto estamos viendo que en el incisivo central permanente tenemos una opacidad blanca bien demarcada, entonces nos lleva a preguntarnos qué es esto. Insisto, no es caries, son dientes que son más susceptibles a caries, sí,
pero en sí esto corresponde a defectos del desarrollo del esmalte. Y cuando hablamos un poquito de efectos de desarrollo del esmalte, nos vienen a la cabeza muchísimos términos. Llámese hipoplasia, amelogénesis, fluorosis, en fin. Entonces, defectos del esmalte hay muchísimos. Poder diferenciarlos es se ha vuelto un poquito difícil, pero no imposible, ¿no? Y para eso necesitamos siempre tener una buena historia clínica, explorar súper detalladamente las piezas dentarias y también la anamnesis como tal del paciente, ¿no? Entonces, dentro de los efectos de desarrollo del esmalte, si los vamos a dividir, los dividimos en dos, ¿no? Todo lo que es lo fluorótico y lo no fluorótico. Cuando escuchamos el término fluorótico, se nos viene a la mente la palabra fluorosis, y que es una enfermedad que se da tanto en la dentición primaria como en la dentición permanente. Y la fluorosis se da netamente por una ingesta excesiva de un ion específico que es el flúor. Y cuando la ingesta es excesiva, como es algo sistémico, es decir, algo que viene de adentro para afuera, los dientes se empiezan a formar no como quisiéramos. ¿Por qué? Porque acordémonos siempre que los dientes se empiezan a desarrollar desde el cuarto mes de vida intrauterina y termina su mineralización hasta los 3, 4 años de edad. Entonces, durante todo ese proceso, cualquier ingesta en exceso o cualquier factor externo puede interferir en el momento del desarrollo. Entonces, dentro de los fluoróticos está el exceso de flúor. Eso es un tema que también me gusta mucho porque en la actualidad hay muchos mitos sobre las pastas de flúor que produce eso, y realmente eso es un mito. Insisto, no me voy a meter en ese tema. Para que tú puedas tener una fluorosis necesitas netamente de una ingesta excesiva del ion de flúor proveniente del agua. Y nosotros en la región costa, nuestra agua no es fluorada en lo absoluto. Entonces es por eso que a nivel costa tenemos un alto índice de caries, porque el flúor es un elemento que está en las pastas dentales que ayuda y favorece a que no se produzcan caries en concentraciones adecuadas, ¿no? Dentro de los defectos del desarrollo del esmalte no fluoróticos tenemos las manchas por tetraciclinas, que sabemos que es un antibiótico, es decir, si la mamá toma antibióticos a temprana edad durante la gestación, o el niño a temprana edad toma antibióticos, se pueden ocasionar ciertas manchas. Amelogénesis imperfecta, que es una enfermedad sistémica que también viene desde la formación de los dientes durante el embarazo. La hipoplasia, ¿qué es la hipoplasia? Es un defecto de cantidad, es decir, el esmalte como tal no tiene una cantidad ideal, es como que menos esmalte. Pero eso no quiere decir que el esmalte tenga una mala calidad. Cantidad es una cosa, calidad es otra cosa. Porque muchas veces la H&M, que es la hipomineralización incisivo-molar, que es de lo que voy a hablar, se la confunde mucho con la hipoplasia. Y tenemos las opacidades, que hay dos tipos de opacidades, las demarcadas, que son bien delimitadas, y las difusas. Y este tipo de opacidades es lo que me lleva a mí a pensar en una H&M, hipomineralización incisivo-molar. Y como la palabra lo dice, ¿qué quiere decir hipomineralización? Menor cantidad de minerales. Es decir, el diente durante su formación no agarró los minerales de sodio, potasio, calcio y flúor como debía de haber captado para tener un desarrollo bueno, ¿no? Y un esmalte duro que me ayude a prevenir cualquier tipo de alteración. Un poquito de historia, esto me gusta decirlo porque más que nada saber que el H&M es recién en el 2003, el término H&M fue aceptada por la Academia Europea de Odontopediatría, es decir, 2003, es hace muy poco. Entonces la H&M, muchos odontólogos no la conocen porque es técnicamente nueva. Entonces, al ser un término nuevo, por ende es un diagnóstico nuevo, y cuando no diagnosticamos bien, sabemos que todo mal diagnóstico nos lleva a un mal tratamiento. Entonces, la H&M en la actualidad no se la está tratando como se debería, pero ¿por qué? Hay una justificación, porque no es una patología muy conocida, y si no es muy conocida, el tratamiento como tal también se vuelve un poquito difícil, ¿no? Inclusive en la actualidad el tratamiento sigue siendo un desafío porque no es tan fácil de tratar este tipo de dientes. Acordémonos que son niños que nacen
Y uno puede diagnosticar esto desde los 6, 7 años. Entonces, tratar a un niño desde tan temprana edad se vuelve también un desafío, ¿no? Entonces, un poquito lo que yo decía, ¿qué es la H&M? A diferencia de la hipoplasia, la H&M es un defecto cualitativo, es decir, la calidad de mi esmalte va a estar súper baja. Y un esmalte con mala calidad me conlleva a una adhesión no adecuada. Adhesión química, ¿no? La adhesión química que yo quiero para tratar este tipo de piezas, es decir, si me llega un molar de este estado y yo quiero colocarle, llámese una resina, saber que este tratamiento adhesivo en este tipo de dientes no va a ser ni fácil y no va a tener éxito. Entonces hay que ver otros tipos de tratamientos más duraderos con la finalidad de que este diente, este esmalte, no se siga rompiendo. Porque como tiene mala calidad, a medida que el diente va erupcionando y el niño va comiendo más cosas o la masticación, el diente se va rompiendo con más facilidad. Entonces, si yo no hago algo desde temprano, ese diente puede terminar a muy temprana edad en una endodoncia o inclusive en una extracción. Un poquito de cómo la etiología, sabemos que los dientes pasan por varios estadios, estadio de secreción, estadio de mineralización y de maduración. En el estadio de secreción, ¿qué es lo que pasa ahí? Los cristales de hidroxiapatita crecen de longitud, pero no de anchura. En cambio, en el estadio de maduración, los cristales crecen en anchura y al ser más gruesos son más difíciles que se rompan. Entonces el esmalte se pone mejor. Entonces cuando un factor externo, llámese, que ya lo vamos a ver ya mismo, llámese antibióticos, medicamentos, desequilibrio en el metabolismo fosfato-calcio, cualquier factor externo que involucre durante la formación de los dientes, durante este estadio de maduración, va a hacer que mi esmalte se vuelva opaco, débil y poroso, dando como consecuencia cuando salga en boca, unas opacidades sean demarcadas o difusas, y a eso se le denomina H&M, ¿no? Sinónimos, o en la literatura hay mucho de estas palabras, de lo que, como la nombran también, mancha del esmalte, H&M en los primeros molares permanentes, H&M idiopática, porque todavía su causa como tal sigue siendo desconocida. Hay muchos factores, pero sigue siendo desconocida como tal. Opacidades del esmalte, hipoplasia interna del esmalte, inclusive muchos autores la nombran como molares en queso, porque se asemeja a eso, y H&M no asociada a fluorosis. Entonces, cuando yo a mis alumnos les digo, díganme defectos del esmalte, hay muchos, insisto, fluorosis es una, hipoplasia es otra, amelogénesis imperfecta es otra, y H&M es otra. Entonces, diferenciar una de otra es el desafío que nos toca a nosotros saber, ¿no? Entonces, una vez que tenemos un buen diagnóstico, podemos hacer un buen tratamiento. Los factores que ya mencionaba previamente, factores durante la madre cuando está embarazada, que puede a una mamá embarazada, que sabemos que el feto está creciendo, por ende los dientes se están formando, ¿qué factor me puede ocasionar algo en contra de que la formación de ese diente sea bueno? Infecciones y enfermedades durante el embarazo, complicaciones en el parto, la hipoxia, que es la falta de oxígeno, nacimientos prematuros, déficits nutricionales y alteraciones en el metabolismo fosfato-calcio. Eso es durante el periodo prenatal. Hay artículos actuales que indican que la genética se ha vuelto involucrada en este tipo de patologías. Es decir, si mamá o papá o abuelito tuvieron, es probable que el niño tenga, ¿no? Y en los factores, una vez que el niño nace, acordémonos que una vez que el niño nace, los dientes permanentes se siguen formando y se siguen agarrando minerales. Desde que el niño nace hasta los 3, 4 años es un momento también crítico para que los dientes se sigan formando bien. Si algún otro factor externo, como tratamientos con algún medicamento, antibióticos, antiinflamatorios, lactancia prolongada, la lactancia es excelente. Acordémonos que la lactancia yo soy pro lactancia, y la lactancia ayuda mucho a defender contra cualquier enfermedad al niño, pero cuando se vuelve lactancia prolongada, 5, 6, 7 años, la leche materna como tal ha perdido muchas propiedades.
y se vuelve mucho más azucarada. Entonces eso también nos lleva a que la formación de mi diente no sea al 100 bien. Recordémonos que el azúcar es el principal causante de enfermedades externas, como es la caries, ¿no? La clasificación, la H&M se la clasifica de la siguiente manera: H&M leve, moderada y severa, porque no, el diente, cuando nos dice la mamá, no es que nació con caries, que sabemos que eso no es verdad, eso es imposible, pero sí pudo haber nacido con algún defecto del esmalte. Y ese defecto del esmalte siempre va a ser, empieza siendo muy leve, pero como la mamá no alcanza a ver muchas veces la parte leve, es decir, no alcanza a ver la opacidad, no le para bola. Y ya cuando llegan al consultorio, cuando llegan a la clínica, cuando ya la H&M ya no es leve, como vemos en la foto, sino cuando la H&M se vuelve ya moderada, es decir, ya empieza a haber sensibilidad porque el esmalte se empieza a romper, entonces al tener la dentina expuesta, empieza a tener mayor sensibilidad. Y el paciente, cuando llega a consulta, cuando ya está casi así, cuando ya hay mucho dolor, producto de la sensibilidad propia de la fractura de dicho esmalte, hay destrucción de la corona, entonces ya el niño ni siquiera se puede, si nosotros alcanzamos a ver la foto superior, vemos que del lado vestibular el paciente presenta mucho acúmulo de placa, y eso es porque no necesariamente porque no se lave los dientes, sino le cuesta llevar el cepillo de diente hasta atrás porque le duele, tiene tanta sensibilidad que el cepillo solo llegaría hasta la zona de los caninos o premolares. Pero como no puede lavarse bien ese diente por sensibilidad, pasa esto. Y si vemos en la foto inferior, vemos que hay una destrucción severa y muchas veces el niño está teniendo 7, 8 años, que sabemos que el ápice dental no está completamente formado, a veces pasa que tenemos directamente endodoncia y sabemos que es lo que queremos prolongar. Un tratamiento endodóntico normalmente se lo tiende a hacer ya es un paciente adulto, pero en la actualidad muchos niños tienen que ir a endodoncia desde muy temprana edad por algún defecto del esmalte que no fue tratado cuando era leve, sino ya cuando es tratado, cuando ya es severo, y ya se complica un poquito más el tratamiento. Tratamiento, dependiendo de mi caso, tenemos dos. Uno que se le manda acá en casa a la mamá o al responsable, y otro que hacemos nosotros en el consultorio. Tratamientos caseros. Acordémonos de que el paciente necesita minerales que refuercen la estructura de dicho esmalte. Entonces, el cepillo que ustedes ven ahí, el cepillo Monotip, es un cepillo que abarca más la zona, porque como se rompe el esmalte, crea un hábitat perfecto para acúmulo de placa bacteriana y por ende después puede venir la caries, ¿no? Entonces necesitamos un cepillo como el que ven en la foto, que me asegure una limpieza adecuada. Un enjuague de flúor, un gel de flúor, no sé si ustedes han escuchado las pastas MyPaste, Remin Pro, que son geles que tienen, ¿cuánto flúor tiene una pasta tradicional que ustedes, la que tienen en casa? Normalmente tiene de 1100 a 1450 partículas por millón de flúor. El gel de flúor puede llegar a tener de 20.000 hasta 30, dependiendo de la marca comercial, partículas por millón de flúor. Entonces, ¿cuándo mando un gel de flúor? Cuando ya me viene el paciente con una H&M un poquito de moderada severa. Y es un protocolo. ¿Cómo se coloca el gel de flúor? Al paciente se le hace una cubeta tipo silas de blanqueamiento casero y en la zona de los molares se coloca una pequeña porción de dicho gel. El paciente se lo coloca en boca por 2 horas para que ese gel sea absorbido por las muelas y agarrar todos los minerales provenientes de este producto, ¿no? Esto con respecto al tratamiento casero. Ya en el consultorio, dependiendo siempre de la clasificación, acordémonos que hay leve, moderada y severa. Si el paciente presenta una H&M leve, yo le puedo hacer la parte preventiva. ¿Cómo le hago la parte preventiva? La hago con selladores de fosetas y fisuras, elimino un poquito el tejido de esmalte dañado que tiene, ¿cuál es el esmalte dañado? Normalmente la opacidad que se ve, sea esta blanca o amarillenta, elimino con una fresa de fisurotomía y coloco un sellador de fosetas y fisuras. Selladores de fosetas y fisuras sabemos que hay de 2 tipos, a base de resina y a base de ionómero. Si estamos hablando que el diente presenta una mala calidad,
todo lo que tenga resina no voy a tener un éxito. Entonces, ¿qué sellador usaría? Un sellador a base de ionómero de vidrio con la finalidad de lograr una adhesión química mejor. Porque acordémonos que el ionómero de vidrio yo no necesito colocar el agente adhesivo. Porque el agente adhesivo no me va a funcionar en un diente con H&M. Y la remineralización, ¿quién me da la remineralización? Los famosos barnices de flúor, que ustedes ya, creo que muchos ya lo han usado, no, bueno, insisto, no sé quiénes están aquí, pero bueno, el barniz de flúor, dependiendo también de la marca comercial, tiene como los geles de flúor, son potentes productos que tienen bastantes minerales, calcio, fosfato, todo lo que el diente no obtuvo durante su desarrollo. Entonces, esto con respecto a un H&M leve. Cuando ya pasa a ser una H&M de moderada a severa, donde ya el diente se me está rompiendo, donde necesito protegerlo, y acordémonos de algo, el niño está en crecimiento y desarrollo. A un niño de 6, 7, 8, 9 o 10 años, yo no le puedo colocar todavía lo ideal cuando un paciente tiene H&M moderada, severa, lo ideal es una corona, que yo sé que me va a encapsular el restante de diente que tiene y me lo va a cuidar. Pero yo no le puedo poner algo tan definitivo a un niño que todavía no tiene su oclusión establecida, porque interfiere en el crecimiento y desarrollo. Entonces tengo que pensar siempre en niños que están creciendo en materiales no definitivos, sino materiales interinos con la finalidad de no interrumpir su desarrollo, su oclusión, hasta que ya tengan una edad óptima, toda su dentición permanente completa en oclusión, y ya pasa a ser tratado por el rehabilitador para que le coloque, sea esto una incrustación o sea una corona. Entonces, entre los materiales restaurativos que tenemos, hay muchos. Vamos a ver un poco cuál sería el ideal. Tenemos los ionómeros de vidrio, acordémonos que hay ionómeros de vidrio modificados con resinas y ionómeros de vidrios puros. Sí, insisto, si estamos hablando que tengo una mala calidad, todo material resinoso no lo voy a usar, porque no va a tener una adhesión adecuada. Entonces, usaría un ionómero de vidrio puro. ¿Qué propiedades me da? Tiene una adhesión aceptable porque no necesito un agente adhesivo, sino acordémonos que se une de manera química natural con el diente. Y me ayuda a liberar flúor, que es un material, que es uno de los minerales que el diente no tiene. Entonces, ionómero de vidrio, y la literatura me dice que el ionómero de vidrio, ojo, el ionómero de vidrio no es un material definitivo. Si yo le voy a colocar un ionómero de vidrio a mi paciente, yo tengo que saber que cada 6 meses lo tengo que ver para ver cómo está ese ionómero de vidrio, porque es muy probable que el paciente venga a los 6 meses y ese ionómero haya sufrido un desgaste. Al sufrir un desgaste, acordémonos de que puede haber filtración y de nada me va a servir haber hecho un ionómero de vidrio maravilloso, el paciente lo veo 1 año, 2 años, me va a venir y probablemente tenga caries, porque el ionómero sufre un desgaste. Entonces, todo ionómero es interino. Interino quiere decir que en su momento va a tener que ser cambiado por un material más definitivo. Pero como son niños, a mí me encanta el ionómero. ¿Por qué? Porque no me estorba o no me limita el crecimiento. No es un material como una roca durísima como es la resina, donde me puede limitar. Entonces, ¿lo puedo tener como opción? Sí, porque aparte me libera flúor, que es lo que necesito, ¿no? Otro de los materiales que siguen siendo utilizados son las amalgamas. Si vemos la foto superior, ese es un paciente que llegó así a consulta y vemos esa amalgama en el primer molar y lo vemos una restauración muy atípica, que eso es muy común de pacientes que presentan H&M, restauraciones atípicas. ¿Por qué? Porque se fractura de una manera tan irregular el diente que mi restauración yo no la voy a poder dejar, es raro que la deje bonita o que le deje una morfología perfecta. Entonces, una restauración atípica es muy común en pacientes que presentan H&M. ¿Por qué la amalgama no lo utilizo? Porque es un mal aislante. Y si el paciente de por sí presenta sensibilidad, ese niño que va a tomar un helado o algo caliente, ¿qué va a hacer la amalgama? Y en vez de impedir que la sensibilidad continúe, le va a causar más sensibilidad, porque es un mal aislante. Entonces, ¿usaría la amalgama?
Obviamente no. Entonces llevamos dos, ionómero de vidrio y amalgama. Dentro de esos dos, ¿cuál vamos usando? El ionómero. La amalgama queda descartada por ser un mal aislante y también porque es un material que, si bien es cierto, es bueno, pero estéticamente ya se ha dejado de usar, ¿no? Las coronas de cero cromo es algo viable porque son muy utilizadas en odontopediatría, pero ¿qué es lo que pasa? Para yo poder colocar una corona de acero cromo, yo necesito desgastar el diente, tallar el diente. Y si de por sí el diente ya está fracturado y desgastado, lo que menos quiero hacer es seguirlo desgastando. Entonces, cuando coloco una corona de acero cromo, caso extremo de H&M requete severa, donde esté así de que el diente tenga que ser extraído. Caso extremo, ¿no? La resina. ¿Cuándo podemos colocar la resina en una H&M? Realmente es casi nunca, porque insisto que diga mucho esto, ¿no? Mala calidad del diente, mala adhesión de la resina. Pero cuando la resina sí puede ser usada, cuando presenta H&M leve, donde yo con una fresa elimino todo el esmalte dañado. Me aseguro de que no haya nada de esmalte dañado. Y una vez que, perdón, haya eliminado ese material dañado, yo puedo colocar una resina, porque me aseguro de que ya no hay esmalte poroso, sino esmalte sano. Pero eso solamente lo voy a encontrar en una H&M leve. Resina en una H&M moderada o severa jamás se usa. Incrustaciones, eso todavía sigue siendo un desafío, porque acordémonos que para colocar una incrustación yo necesito tallar. Y ahí viene la parte pediátrica del manejo de comportamiento del niño. En un adulto fácil tallar, pero en un niño que tiene 8 años, sería ideal poderle colocar una incrustación, pero también entra la parte del todo el manejo de comportamiento. No es tan fácil de hacer una restauración ideal en un niño. Entonces, lo mantenemos mientras el niño sigue creciendo, hasta ya cuando tenga una edad más establecida, donde el manejo de comportamiento sea más fácil y colocamos ya una restauración de este tipo. Inclusive, acordémonos que las incrustaciones, para yo poder colocar ese material sobre el diente, yo necesito un cemento dual. ¿Y qué tiene el cemento dual? O sea, el pegamento para pegar, por decirlo así, la incrustación al diente, al sustrato, resina. Entonces, la incrustación como tal sigue siendo un tratamiento desafiante, no se lo descarta, pero la parte adhesiva es lo que nos tiene, por decirlo así, en veremos, ¿no? Que ya les voy a mostrar, es un caso que lo hicimos con un colega, un docente que muchos lo deben de conocer, Edgar García, el doctor Edgar García, que ya se los voy a enseñar. Entonces, como esta es mi polla, no los quiero abrumar de tanto texto, pero básicamente esta es como mi pollita. Me llega el paciente, si es diagnosticado con H&M, lo diagnostico como tal, si es leve, moderada, severa, y de acuerdo a eso, a ese diagnóstico, aquí está en esta polla el tratamiento a seguir, ¿no? Si son molares, si son incisivos, ¿por qué? Porque la H&M, como dice la palabra, hipomineralización incisivo-molar, es una patología localizada, que eso es un diagnóstico diferencial. Cuando me preguntan cómo diferencian la H&M de la hipoplasia, de la gemelogénesis, de la fluorosis, porque la H&M es localizada, solo afecta a los grupos de los incisivos y al grupo de molares. Y me van a preguntar, ¿y por qué solamente a ellos? Porque ambos grupos van muy agarrados de la mano de la formación. En el cuarto mes de vida intrauterina empieza a formarse tanto el grupo de molares con el grupo de incisivos. Entonces se van formando a la par y cualquier agente externo que dañe o que altere su formación implica a los dos. Entonces es por eso que es incisivo molar. ¿Okay? Voy a enseñar un poquito de casos clínicos. Cualquier cosita ya después me preguntan. Este es un paciente de 10 años y que llega a la consulta porque la mamá refiere que quiere que le cure la caries y tiene dolor en los dientes. Entonces, ahí va la primera pauta como tal, presenta sensibilidad al momento de la
De la exploración clínica vemos este tipo de problemas y uno ve y dice, bueno, presenta una restauración atípica. Acordémonos que las restauraciones atípicas, lo mencioné, que es un patrón muy característico del H&M, porque sigue siendo una enfermedad, la H&M sigue siendo una enfermedad no conocida en su totalidad por todos los odontólogos porque es técnicamente nueva. Y al ser nueva, no está tratada como quisiéramos todos tratarlo. Entonces, pero la mamá me dice, no, es que todo está bien. Y yo digo, bueno, tiene bastante placa bacteriana en el primer molar superior, pero ella me viene por el 46, el primer molar inferior derecho, que tiene mucho dolor, no puede ni siquiera tomar nada frío ni nada caliente. Entonces, al ver todo esto, se lo diagnostica al niño como tal, se pone la pollita, esta es mi pollita, se lo considera un paciente H&M moderada a severa, donde ya presenta caries, donde abarca más de 3 superficies, donde en la zona anterior, no sé si en la foto lo alcancen a ver, tiene opacidades en los incisivos centrales, entonces me lleva a pensar que es H&M. Al paciente se le tomó, obviamente, antes de tratar, estamos hablando que son piezas también permanentes para toda la vida, como es tanta la fractura muchas veces, o antes de tocar esta amalgama, se tiene que hacer un estudio radiográfico para ver si no necesita endodoncia. Entonces, pero la mamá, esto fue en el posgrado, la mamá seguía diciendo que solamente quería que le traten el diente 46, ¿no? Entonces se procedió a tratar al paciente y lo tuve que anestesiar porque no aguantaba ni siquiera colocarle un poco, la torunda de algodón molestaba, tenía muchísima sensibilidad. Entonces aquí ¿qué hacemos? La técnica TRA. ¿Por qué hacemos técnica TRA? Técnica restauradora atraumática. No, el manejo de comportamiento del paciente era fabuloso, me ayudaba muchísimo. Pero yo si le pongo una turbina, una pieza de alta para limpiar esa cariecita, el niño me iba a saltar del dolor. Entonces, a punta de cucharilla, tratamos de eliminar todo lo que es la dentina infectada. ¿Y qué hicimos ahí? Si vemos en la foto van a ver una pasta bien blanca. Espero que sepan que a mis alumnos le pusimos como tenía tanto, por más que estaba anestesiado, la sensibilidad continuaba. Entonces colocamos óxido de zinc-eugenol, la pasta de óxido de zinc-eugenol. ¿Por qué? Porque el eugenol tiene un poder desensibilizante. En la actualidad ya hay muchos productos que son desensibilizantes. Entonces lo dejamos con esta pastita una semana para aliviar un poco la sensibilidad. Y la siguiente cita, que es desde la segunda fila, se volvió a anestesiar, se eliminó esa pasta, costó mucho porque acordémonos que tratamos de no usar aquí piezas de alta por cuestión de sensibilidad, se eliminó y se procedió a colocar una banda, las bandas de ortodoncia. ¿Por qué? Porque el diente pierde mucha estructura y colocarle cualquier material en la zona vestibular va a fracasar porque son zonas donde no tengo tanta retención y cualquier tipo de material es muy difícil que se me quede en esa zona con una adhesión deficiente propia del diente por la patología que tiene. Entonces, se colocó una banda de ortodoncia para darle estabilidad al material y se puso aquí, acordémonos de algo, yo no busco estética. La mamá tiene que saber que yo no estoy buscando darle ahorita a ese diente la mejor morfología. Se lo hará en su momento. Por el momento es algo netamente medicinal con la finalidad de preservar la estructura del diente hasta que termine su crecimiento y desarrollo. Entonces, ahí pareciera que fuera pista de patinaje. Les colocamos la banda, colocamos ionómero de vidrio puro. Acordémonos que hay dos, modificado con resina y puro. Solamente el que es puro. ¿Y qué es lo que pasa normalmente cuando un paciente va a una clínica donde realmente a veces no pagan y le quitas el dolor?
dejan de ir. Entonces, este paciente teníamos un plan de tratamiento enorme que involucraba también el departamento de endodoncia, pero el paciente, una vez que la mamá ya no refiere dolor, porque le quitaste la sensibilidad como tal, producto del sellado del diente, el paciente se perdió. Esto fue en abril del 2014 y la mamá sabía que este ionómero cada 6 meses teníamos que monitorearlo para ver cómo estaba, ¿no? Porque se desgasta. Regresó al año, sabiendo que no podía descuidarse, regresó al año, gracias a Dios el ionómero no estaba tan desgastado como uno pensaba, y vemos ahí donde la foto que hice en marzo del 2015, vemos que el diente está, pues bueno, lo que se alcanza a ver bien, pero el ionómero está levemente fracturado, que se volvió a colocar material, hasta que rehabilitemos los demás dientes y en su momento el rehabilitador, eso, quitará esa banda con ionómero cuando el niño tenga 16, 18 años, cuando ya tenga su oclusión estable y se procede a colocar sea una corona o lo que el rehabilitador considere. Pero lo que queremos siempre es prevenir de que ese diente no llegue a endodoncia o, en su consecuencia, a una extracción. Otro caso clínico es muy parecido, 11 años, siguen siendo no como tal niños muy bebés, pero sí son adolescentes donde todavía están creciendo, ¿no? Y llega así. Entonces, si vemos en la arcada inferior, el 46, alcanzamos a ver que tiene resina. Así es como me llega a mí. Y cuando yo veo esa resina, si vemos en su alrededor del diente, vemos que se ha fracturado, que hay filtración, que hay caries. ¿Por qué? Porque el diente que presentaba H&M fue tratado de una manera equivocada. Si lo colocamos resina, acordémonos que la resina no se va a adherir, se va a fracturar, se va a filtrar y va a ocasionar esto. Debajo de eso había caries. Entonces no es lo que queremos. Entonces aquí hicimos muy semejante al caso que pasó. Retiramos el ionómero ya desgastado, vemos que la dentina afectada se encuentra en buen estado y lo que queremos es seguir así, ¿no? Seguir cuidando ese diente y hasta que ya llegue, hasta que ya tenga la edad para ser remitido al rehabilitador. Colocamos ácido para el primer para colocar el ionómero y se procedió muy similar al caso anterior, ¿no? Y este niño, por ejemplo, tiene 7 años. Un niño de 7 años, su manejo de comportamiento es muy diferente a un niño de 10, 11 años o un adulto. Entonces, se vuelve un desafío dependiendo del caso. Y aquí me van a decir, parece Robocop, parece... ¿Pero por qué? Porque presentaba muchas caries. Y al presentar muchas caries, vemos que sus muelitas no tienen una buena higiene y vemos que las muelas permanentes empiezan a tener unas opacidades muy demarcadas. Se lo consideró como un paciente H&M leve. Esto es muy diferente a ser si es un paciente alto índice de caries, que claramente lo es, ¿no? Pero hablando de los molares permanentes, se lo consideró como todavía leve. Y como yo sé que es un paciente susceptible a caries, lo que primero quiero hacer es prevenir que esa H&M leve se vuelva moderada o severa. Entonces vemos los molares permanentes y ¿qué es lo que yo dije? Cuando es leve, sí podemos colocar resina siempre y cuando eliminemos todo el esmalte dañado. Esmalte dañado, eliminamos todo el esmalte poroso, dejamos esmalte sano y ahí sí vamos a poder tener una adhesión considerable con un material resinoso. Y en el segmento anterior, en los incisivos, donde vemos esa mancha muy clara, blanca, al principio cuando son pacientes muy pequeños no molesta, pero cuando ya son pacientes que ya van al colegio, ustedes saben que en la actualidad existe el famoso bullying, que tienes una mancha, parece, no es caries, pero es esa manchita estética que a los niños a veces no les gusta. Entonces, ¿qué hacer? Sí, cuando son muy chiquitos empezamos siempre con la parte remineralizante, acordémonos con los barnices de flujo. Si ya el paciente tiene
10, 11 años y le molesta mucho, ¿se la puede maquillar? Sí. Acordémonos que no podemos colocar todavía una carilla indirecta porque el central no está completamente ni erupcionado, es muy pequeño para recibir ese tipo de tratamiento. Se puede, a la mamá siempre se le dice, yo puedo maquillar la opacidad, pero que la opacidad se vaya por completo, dependiendo del caso, ¿no? Es difícil. Entonces podemos hacer hasta mientras carillas de resina y empezar a bombardearlo con remineralizantes, barnices de flúor, pastas floradas y maquillarlos con técnicas sea de carillas de resina. Y en la actualidad hay un nuevo material que ya les voy a enseñar, es un video de cómo tratar la H&M en dientes anteriores donde involucra un poquito más de estética. Y este último paciente que dice que no puede tomar cosas frías, obviamente también presenta sensibilidad. Vemos en la arcada inferior que tiene unas opacidades difusas entre amarillo y marrón. Se lo consideró la arcada superior como H&M leve y la arcada inferior de moderada a severa. ¿Qué hicimos? El mismo patrón, pero como aquí sí tenía estructura dentaria suficiente, no fue necesario la banda de ortodoncia. Simplemente colocamos un ionómero de vidrio puro, limpiamos bien, eliminamos toda la dentina infectada, podemos dejar la dentina afectada, porque si yo elimino toda la dentina afectada, que es lo puro, duro que vemos en el piso, me voy a ir al nervio, y lo que menos quiero es un tratamiento endodóntico a un niño muy, todavía, por decirlo así, pequeño, ¿no? Acordémonos que el superior se lo consideró como H&M leve, se le colocó un ionómero a base de, un sellador a base de ionómero de vidrio para prevenir que nos pase lo que pasó en la arcada inferior. Y en el órgano dentario 36, aquí esto fue en el posgrado, ¿qué es lo que pasó? Endodoncia lo valoró, este paciente llegó con un grado bien severo en este órgano, 36, órgano dentario en la pieza 36, entonces endodoncia lo valoró, le hicieron el tratamiento de conducto, acordémonos que tenía 11 años, y de ahí endodoncia tenía que remitirlo hacia el departamento de odontopediatría para continuar su tratamiento interino hasta que ese diente, hasta que la oclusión esté establecida. ¿Y qué es lo que pasó? El endodoncista, obviamente endodoncia y rehabilitación van muy agarrados de la mano, lo pasó al departamento de rehabilitación y como el rehabilitador a cargo desconocía de dicha enfermedad, procedió a tallar el diente y a colocarle un provisional. Entonces, ahí donde ustedes ven, tienes un provisional porque el paciente se le iba a realizar una corona de porcelana, que por su edad, 11 años, no era lo indicado. Esto fue un malentendido, pero bueno, son cosas que pasan. Saber de que son niños que están en crecimiento y desarrollo, que todavía no pueden ser tratados con un tratamiento tan definitivo como es una corona de porcelana. Y este es el caso que les mencionaba, que lo hice con mi colega y gran amigo Edgar García. Vemos la foto del lado izquierdo. O sea, ahí pareciera que uno lo talló y realmente el diente sufrió un desgaste de una manera tan perfecta que Edgar me dice, ¿sabes qué? No hay que ni siquiera tocarlo, simplemente tomemos la impresión y le colocamos una incrustación a base de cerómero. Ahora, este tipo de tratamiento lo hicimos de una especie de, entre comillas, experimental, porque acordémonos que una incrustación de cerómero, para yo poder pegar esa incrustación al diente, necesito de un cemento resinoso. Entonces, mi adhesión como tal, mi adhesión mecánica al 100 no la tengo, y mi adhesión química por parte del adhesivo es media deficiente. Entonces, si me preguntan de este caso, ¿cómo está? En la actualidad está bien, esperemos que continúe así, pero estamos valorando qué tanto tiempo en boca soporta una incrustación en un diente con H&M.
Obviamente morfológicamente se lo ve maravilloso, prefiero esto 1000 veces a un ionómero de vidrio que parece pista de patinaje, pero entra mucho la parte adhesiva. Y si va a ser un tratamiento que se le va a salir, se le va a salir, se le va a salir, tampoco vale. Entonces hay que a veces poner primero lo funcional versus lo estético. Y estos casos clínicos que vemos aquí son hechos por sus compañeros en la clínica de la Universidad Católica, muy semejantes, donde vemos arriba que están a punta de cucharilla, eliminan todo lo que es la dentina infectada y se procede a ponerle ionómero de vidrio con la finalidad de remineralizar ese diente y ese esmalte que está un poquito deficiente. Y abajo es lo mismo, insisto, no buscamos estética, buscamos función, eliminar la sensibilidad y eliminar que el diente se siga rompiendo. Y lo que les mencionaba, en la actualidad hay un nuevo producto que es fabuloso, no he tenido todavía la suerte de usarlo, lo tengo, pero no, todavía estoy, bueno, ahorita esperemos que todo esto pase rápido pero sí espero en algún momento usarlo. Les puse un video de qué es la resina infiltrante Icon. Los pasos para esto, el diente primero se lo limpia con un microbrush, eliminamos todo residuo, algún defecto en la superficie y colocamos el ácido que viene, es un kit, que viene su propio ácido, su Icon Dry y la resina infiltrante. Este ácido lo colocan, lo dejamos por 2 minutos, en esos 2 minutos lo vamos removiendo con un microbrush. ¿Qué ácido? No es un ácido ortofosfórico, no es como una resina tradicional, es un ácido clorhídrico. Acordémonos que el ácido clorhídrico ayuda mucho a la microabrasión. Entonces yo quiero tratar de maquillar la mancha que tengo. Le coloco el ácido, 2 minutos, y aquí le están colocando el Icon Dry. ¿Qué es el Icon Dry? Es etanol. ¿Y qué me hace el etanol? Me ayuda a quitar la humedad de la microporosidad que me hizo el ácido previo. Y este mismo tratamiento, o sea, ambos pasos se los pueden realizar de 2 a 3 veces dependiendo la severidad de la opacidad. Si es mucho la opacidad que tiene, yo quiero tratar de hacer como esta microabrasión, que lo hago con ese ácido que me dan, y lo hago previo a la colocación de la resina infiltrante. Entonces, ahí está, siempre tiene que estar, esto sí tiene que estar aislado. Esto lo hacen normalmente en un paciente ya un poco más adulto, supongamos que tenga 10, 11 años, entonces que le moleste mucho esa manchita en el incisivo central, que claramente se ve. Entonces podemos usar este producto que es muy bueno. Ahí ya lo hizo por 3 veces, colocó ácido y Icon Dry, ¿no? Que es el ácido clorhídrico y el etanol. Una vez que ya hicimos ese procedimiento, colocan la resina infiltrante, que es una resina súper translúcida. Lo que están viendo ahí es la colocación de dicha resina, la resina Icon, y la dejan encima del diente por 3 minutos. Remueves un poco el exceso y después de remover el exceso, fotocuras hasta 40 segundos dicha resina, ¿no? Dependiendo del caso, también la resina lo puedes colocar hasta máximo 3 veces, por decirlo así. Y dejan actuar, vuelven a fotocurar, eliminan obviamente el exceso de resina, fotocuran y terminan puliendo, porque acordémonos que es resina encima de la manchita. Entonces, el ácido que ellos proporcionan es con la finalidad de hacer la microabrasión de esa opacidad. Entonces, ese ácido, el ácido de Icon,
me crea la microabrasión, de ahí el Icon Dry, que me hace el Icon Dry, que es el etanol que me ayuda a eliminar la humedad que me da ese ácido y coloca en la resina. Entonces, ayuda mucho. Este es un protocolo que se lo está utilizando bastante en H&M del segmento anterior para favorecer la estética, y a veces pasa que aún así, usando esto, continúa, se ve todavía la manchita. Se puede hacer, la siguiente cita que puedes hacer, agarrar una fresa y desgastar hasta 1 milímetro de esmalte y colocas una especie de carilla de resina. Todo está de acuerdo a la severidad del caso, ¿no? Todo está de acuerdo a qué tanto quieres tú maquillar esa zona. Entonces, como conclusión, es saber que el diagnóstico de esta enfermedad es básico. Saber que es H&M y saber que no es otro tipo, porque la hipoplasia, como yo decía, que es con lo que más se suele uno confundir, la hipoplasia es un defecto de cantidad, pero mi opacidad está súper bien marcada. En cambio, en H&M es un defecto de calidad y mi opacidad es irregular. Entonces, el esmalte se rompe de una manera no perfecto, por decirlo así. Entonces, la selección del tratamiento está directamente relacionada con la severidad del caso. Si nosotros sabemos diagnosticar bien este tipo de patología, la vamos a tratar bien. Si no la diagnosticamos de manera adecuada, la H&M es una enfermedad que se la trata al no ser diagnosticada bien, va a ser maltratada, y al ser maltratada, ese diente se va a seguir rompiendo y ese paciente puede llegar a tener una sensibilidad excesiva, endodoncia, y se han reportado casos que el diente ya ni siquiera se lo puede salvar. Entonces, niños muy jóvenes empiezan a perder dientes permanentes, el primer molar permanente a muy temprana edad. Pues bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Espero que se me haya entendido todito. No sé cómo estoy, solamente soy yo la que habla. Espero que todo se haya entendido bien. Y pues bueno, Mariuxi, Carola o Julio, quien esté por ahí, cualquier pregunta. Sí. Y nada, pues agradecerles muchísimo. Estas son fotos de mis fabulosos estudiantes. Sé que me faltan miles de más, solo que no soy mucho de fotos, los que me conocen saben. Pero bueno, espero seguir ampliando esto. O sea, esta diapositiva seguir ampliando y tener literal un álbum lleno de fotos de mis estudiantes, las que mucho quiero, y se los extraña muchísimo. Pero ya prontito nos veremos físicamente. Listo, Mariuxi. Comenzamos con las preguntas. Tenemos aquí dentro del Zoom que nos han preguntado ¿en qué casos de H&M severo con mucha sensibilidad es indicada una pulpoctomía? Una pulpotomía. Pulpotomía. Ok, dependiendo si es que estamos hablando de, hay una foto que se ve que el paciente, no sé si, bueno, que estaba ya en H&M severo, y si ya ni siquiera tocando el diente está tan fracturado que se expuso la pulpa, ya ahí tienes dos vías, o hacer la pulpotomía o hacer la propia endodoncia. Todo está de acuerdo a cómo está mi ápice. Si mi ápice está cerrado completamente, yo puedo ya remitirlo al departamento de endodoncia para que el endodoncista le haga la endodoncia tradicional. Acordémonos que son dientes permanentes, ¿no? Si es que todavía el ápice no está cerrado en su totalidad, el endodoncista sabrá que tiene que hacer una apicoformación o apicogénesis. Entonces eso ya se encarga el endodoncista. Pero lo que siempre queremos es evitar eso, que pacientes pequeños, porque estamos hablando que son pacientes que tienen 9, 10 años, eviten ser tratados endodónticamente. Pero todo está de acuerdo a cada caso, ¿no? Listo. Después tenemos el tratamiento casero de flúor en cubeta es por 2 horas. ¿Cuántos días? Ya, el flúor es por 2 horas en la noche, se lo coloca, no se pueden quedar dormidos con eso. Hay mucha literatura que dice, por ejemplo, que en el blanqueamiento, si tú te quedas dormido con blanqueamiento casero, a las 2 horas se inactiva. Siempre preferible colocarlo, 2 horas me lo quito, una semana. Esto es un tratamiento de una semana. Descanso una semana
y de acuerdo a cada caso yo voy valorando como clínico si continúo o ya paso de eso a nomás que use en casa pastas y enjuagues con flúor, porque tampoco podemos abombarlo de este tipo de gel, porque también no es bueno recargar al diente con bastantes minerales, ¿no? Entonces todo va como un protocolo, pero se lo coloca 2 horas, una semana y de ahí descanso. No pasando un mes, jamás pasando un mes. Pero ¿qué quiero decir? Que en ese mes, las 4 semanas del mes, puede ser usado solo a lo mucho una semana. Depende del caso, puedo hacer una semana, descanso una, hago otra, descanso y hago otra. Listo, de ahí tenemos otra que es H&M incisivo, de leve a moderada, funcionaría con Icon Dry. ¿Con? Icon Ah, Dry. sí, claro. Mientras más leve sea, mi mancha, mi opacidad más leve, el tratamiento va a ser muchísimo mejor. Una mancha, una opacidad difusa, amarilla, marrón, en el sector anterior, que se la considera ya moderada, severa, el Icon Dry no va a ser suficiente. La puede maquillar un poco, pero va a tocar después tratarla con un poco de desgaste y maquillarla con una carilla de resina, y si todavía no es suficiente, en su momento el rehabilitador lleva una carilla de porcelana. Y tenemos, aparte de la resina Icon, súper interesante, ¿qué otra opción recomendaría en H&M severa e incisivos? Lo más estético posible en niños de 11 a 12 años. Eso, o sea, cuando son niños que están todavía en crecimiento y desarrollo, yo no, lo ideal es una carilla indirecta, carilla de porcelana, ¿no? Pero cuando son muy pequeños y el diente es un diente permanente prematuro, por decirlo así, a lo máximo que podemos hacer momentáneamente es una carilla de resina. Desgasto solamente 1 milímetro de espesor del esmalte, o sea, de profundidad, 1 milímetro, y trato de maquillar con la resina, estratifico, ¿no? Y trato de maquillarla. Pero el papá o el paciente o el responsable tiene que saber que si es severo o es moderado, yo lo puedo maquillar, pero eliminarlo en su totalidad va a ser difícil. Eso ya sería el momento que ya entre el rehabilitador con una carilla ya hecha en laboratorio. Y tenemos, ¿podría repetir los geles de flúor, los geles de flúor para H&M? Sí, a ver, en el mercado ecuatoriano está MyPaste, que es muy común. No sé, no estoy al 100 seguro si lo venden también acá. La Remin Pro, que es de la marca o sea, es de la marca comercial Boco. Remin Pro y MyPaste son los geles más utilizados para este tipo de protocolo. Listo, de ahí, ¿netamente se da en los dientes permanentes o también en los temporales? Buena pregunta. Me enfoqué más en la H&M leve, perdón, H&M hablando de dentición permanente, porque en la dentición deciduo el tratamiento, tú usas coronas de acero cromo y es más fácil. En cambio en la dentición permanente el tratamiento se vuelve un poquito más desafiante. Antes de H&M hay una enfermedad que se llama hipomineralización deciduo molar, es decir, si se da en dentición decidua, sí, también se da. Es menor, no es tan comúnmente vista, las opacidades no son tan severas como en la dentición permanente, pero sí existe. A eso se le denomina hipomineralización deciduo molar, que abarca incisivos y segundos molares deciduos. Y el paciente que presente deciduo molar va a ser un paciente que tenga incisivo molar, o sea, en la dentición, sí, es el 90% de los casos se da en que si está en deciduo se va a dar en molar, en dentición permanente. Entonces, si lo agarramos a este paciente pediátrico desde muy temprano y diagnosticamos deciduo molar, saber que ni bien erupcionan los permanentes, hay que ponerles ojo para ver, agarrarlo en leve y no esperar que se rompa. Listo. Hay, ¿consideraría la extracción de primer molar inferior o superior en H&M severa y la No. interconsulta con el ortodoncista para el reemplazo de un segundo molar? A ver, acordémonos que la extracción es lo que menos queremos, ¿no? Siempre uno trata de salvar el diente a toda costa. Hay artículos que indican que cuando ya el diente está muy
muy dañado, cuando ya ni siquiera... ¿Cuándo es la extracción? Cuando ya el endodoncista te dice, no hay forma de salvar ese diente, o el diente por más endodónticamente tratado se va a romper. Ahí pasamos a hablar con el ortodoncista para que el ortodoncista, de acuerdo a su diagnóstico y su criterio, extraiga, o sea, se extrae el primer molar y agarra el segundo molar permanente para que ocupe ese lugar. Pero ese es el tratamiento que casi nunca queremos tener, y siempre tratar de que la extracción nunca sea un, un tratamiento, ¿no? Siempre tratar de salvar al diente a toda costa. Listo, y la última pregunta es, ¿las bandas son 100% confiables en casos severos? Las bandas son 100% confiables en casos severos. Claro, a ver, acordémonos que en el HM severo gran parte de la estructura del diente se ha perdido. Y al perderse, yo le quiero colocar mi ionómero y va a ser una sopa. Si yo no tengo estructura, sabemos que no va a ser fácil moldear algún material. Entonces, la banda me ayuda a darle esa estabilidad al material, más allá de que le dé estabilidad y soporte al diente porque perdió su estructura. Ahora, no es eterno. Hay que estarlo como padre nuestro monitoreándolo cada 6 meses para ver la limpieza, porque acordémonos que las bandas también acumulan, si no hay buena limpieza, las bandas también no van a fracasar, ¿no? Es como todo un protocolo, pero es un tratamiento viable. Colocar bandas con ionómero de vidrio, sí, es muy viable, pero no es eterno. Inclusive, muchas veces me preguntan los ortodoncistas, ¿cómo colocar un bracket? Acordémonos que para colocar un bracket yo necesito resina para pegarlo. Y cuando el paciente presenta H&M, si yo le coloco un bracket en el central, al momento de quitar el bracket, el ortodoncista sin querer puede fracturar parte de ese central. Entonces, las bandas, el paciente con H&M que se quiere poner ortodoncia, de por sí en los molares tiene que ir banda para que haya mejor adhesión del bracket al diente. Y en el segmento anterior, tratar de un poquito, lo que siempre yo digo es, hagan microabrasión, desgastan un poquito el esmalte dañado, colocas una resina como una carilla, y de ahí, sobre esa resina ya pulida y todo, colocas el bracket. ¿Para qué? Para que no haya al momento de eliminar el bracket, no rompan el esmalte. Listo, y hay una pregunta más que acaban de poner. Una preguntita, está muy interesante el tema. Supongamos que el incisivo central lesivo tiene H&M. ¿Hay probabilidad de que este incisivo central permanente también erupcione con H&M? Sí, 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 sí. Hay bastante, es como que van agarrados las manos. Han habido casos que no todos los pacientes de la dentición decidua, pero es raro. O sea, es muy difícil a lo que voy es que cuando un paciente tiene HDM, deciduo molar, hay que estar muy como alertas. Una vez que erupcionan su dentición permanente, ver si hay opacidades difusas o opacidades demarcadas. Las difusas suelen ser amarillas, las demarcadas suelen ser las blancas, pero si vemos una de esas opacidades y el paciente ya tenía deciduo molar, mucho ojo con eso. Listo, ya no hay más preguntas. Ya. Entonces, gracias doctora, una vez más por estar aquí y haber aceptado la invitación a que nos pueda dar una de sus charlas. La verdad es que fue un tema muy interesante, las personas siguen entrando, siguen queriendo entrar. Esperemos que toda esta situación pase. Para los que estén aquí de alumnos, volvernos a encontrar en la universidad. Y mientras tanto, cuídense en sus casas. Sí, así es. Ahí está Carola. Sí, la verdad es que sí, tengamos fe de que todo esto va a pasar, porque va a pasar. Mientras tanto, mantengámonos todos en casa, cuidándonos mucho, cuidar mucho a la familia, a los adultos mayores, y nada, teniendo mucha fe y mucha confianza de que muy pronto nos vamos a ver y vamos a estar en la universidad, en la locura de la clínica, en todo lo que
conlleva el estudiar odontología, que es muy bonito y muy gratificante, pero esperemos que sí sea. Pronto, pronto, pronto nos vamos a ver, estoy más que segura. Y agradecerles a la asociación, agradecerles a todos ustedes, a los que están aquí, ya por ahí me dirán quién está, quién no está, porque, pues bueno, esto de la tecnología es nuevo va a ser nuevo para nosotros. Agradecer infinitamente a la asociación, a Mariux, a Julio, a Carol, a Alberto, que ahí lo veo. Gracias por la invitación y saber que siempre voy a estar cuando ustedes me necesiten para algo. Yo feliz de mil amores porque, insisto, no hay público más bonito que tus propios alumnos. Entonces, pues nada, gracias. Y cualquier cosita, aquí estoy. Listo, gracias doctora. Por cierto, no se olviden que mañana hay el webinar del doctor Alan Orozco, va a hablar acerca de la odontología digital, que la verdad es un tema totalmente nuevo y que está abarcando mucho en la odontología actual. Entonces no se lo pierdan, vamos a estar publicando el link en la biografía y en sus grupos de WhatsApp. Y aparte este webinar ha sido grabado, así que en algún momento estamos creando una como plataforma, un blog para poder subir todos estos webinars y tenerlos y para que ustedes los puedan volver a ver. Ah, chéverísimo, me lo pasan. Obvio, doctora. Listo. Gracias a Bueno, todos por estar aquí. cuídense mucho. Chao.